Vamos a ver entonces los factores que impulsaron el proceso de independencia de Chile y vamos a ver también algunas experiencias, o sea, algunos factores, ¿cierto?, que no solo van a influir en Chile, sino que van a influir en América Latina en general, ¿ya? Un rayo de... Vamos a decir que nuestro objetivo de aprendizaje va a ser identificar y analizar cuáles fueron estos factores que precipitaron la independencia de América y también de Chile, la crisis de la monarquía española, ¿cierto? ¿Cuál era el proceso que estaba viviendo entonces la monarquía en España? Eh, así como también la maduración de las aspiraciones políticas que habían entre los criollos, ¿ya? Pensemos que había una clase dominante en América que estaba destinada o que estaba constituida por peninsulares y criollos, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones estructurales y las acciones individuales entonces que van a permitir llevar a cabo este proceso? Bien, si vemos la diapositiva, bueno, y dice repaso de la clase anterior, porque la idea era que esto lo hubiésemos revisado, por supuesto, en clase. Vamos a ver, ¿cierto?, que aparece ahí que la monarquía absoluta, es decir, hay una monarquía deben un segundo. Ya. Vamos a ver, ¿cierto?, que hay una monarquía absoluta, o sea, el sistema de gobierno de España era esta monarquía dirigida, por supuesto, o encabezado por un rey, ¿sí? Y que va, por supuesto, a afectar la situación política de Chile, producto de que nosotros éramos colonia española, por lo tanto, todo lo que la monarquía, nosotros también estábamos dirigidos entonces por esta monarquía absoluta, ¿sí? En donde el poder está centralizado solo en una persona. Organismos españoles de la época, ¿ya? Y que estaban presentes finalmente o que iban a dirigir eh, las colonias, en este caso organismos que se encontraban en España, ¿ya? Ahí está la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, ¿cierto? Y que van a ser aquellas entonces que son aquellos organismos que van a estar desde España funcionando y dando directrices hacia lo que se va a hacer en las colonias. ¿Ya? En el caso de la Casa de Contratación de las Indias, ¿cierto? Es una institución de la corona española que se estableció con la idea de fomentar la navegación entre los territorios de ultramar, entre los territorios españoles de ultramar, ¿ya? Esa es su función, ¿ya? En el caso del Consejo de Indias, ¿cierto? Fue un órgano también muy importante que estaba destinado, ¿sí? A administrar, ¿ya? La función ejecutiva y legislativa del rey en las colonias, ¿ya? Bien, hay una división política administrativa, ¿cierto?, en las colonias y que tiene que ver en el fondo con la generación de virreinato y las capitanías generales, ¿ya? En el caso de Chile nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú, ¿ya? Pero si se dan cuenta en el mapa van a encontrar eh, muy cercano también el virreinato de La Plata, ¿cierto? Está el virreinato de Brasil, el virreinato del Perú por el norte de Chile,
el Virreinato de Nueva Granada, que va a tener gran importancia en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y la Capitanía General de Venezuela, ¿cierto? Que en el fondo es una de las instituciones más importantes y frente a la que se van a levantar, frente a la que se va a hacer el levantamiento, ¿cierto? Independentista venezolano, impulsado por Simón Bolívar. Ustedes ya lo vieron en su infografía. Si hablamos de economía colonial, nosotros podríamos decir que la economía colonial durante el siglo XVI en Chile es una economía basada principalmente, y no solo en Chile como colonia, sino en la mayoría de las colonias. En el fondo la idea era extraer el máximo de minerales preciosos, oro, plata principalmente. Ya en el siglo XVII la economía colonial se va a basar en Chile, ¿cierto? En el trabajo con el cebo, y finalmente ya para el siglo XVIII, ¿cierto? El énfasis económico va a estar puesto en los cultivos de trigo, ¿sí? También ahí yo nombro la disputa, ¿no? Estas diferencias que hubo entre Habsburgos y Borbones, ¿ya? Esto pensado porque los Borbones finalmente en España terminan proponiendo o haciendo una de las reformas económicas más profundas, ¿ya? Las llamadas reformas borbónicas. Y estas reformas borbónicas van en alguna medida a afectar, ¿sí? Directamente a las colonias. Y esto porque lo que proponían las reformas borbónicas era que existiera una especie de, se les permitía la transacción económica entre colonias, ¿sí? Recuerden que en un primer momento lo único que se permitió era que las colonias comercializaran directamente con España, nunca con otro país, tampoco entre ellas, ¿ya? Entonces esto viene a ser un cambio sustancial, ¿no? En la economía local, ¿ya? En la economía americana. Eso para que lo tengan en cuenta. Ya habíamos visto el objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en qué ocurrió, ¿cierto? O qué factores influyeron entonces para que se produjera el proceso de independencia, ¿ya? Uno de los factores más relevantes es el factor que dice relación con la estructura de pensamiento, con la estructura filosófica de la época. Pensemos que para el siglo XVIII y XIX se había instalado una estructura de pensamiento completamente distinta que vino a romper todo tipo de paradigmas, ¿no? Y me refiero principalmente, ¿cierto?, al proceso llamado la Ilustración, que ustedes lo han visto, yo sé que lo conocen, lo hemos visto en clase, también estuvo muy mencionado en sus infografías, ¿ya? Entonces, este proceso de la Ilustración, que es un proceso filosófico, revolucionario, que lo viene a cambiar todo, ¿no? Con lo primero que rompe, o lo primero que instala, ¿sí? Lo primero que instala finalmente es la idea de la razón, como dice ahí, ¿ya? Pero esta idea de la razón, de la razón va a estar por sobre la fe, ¿ya? Por sobre la explicación filosófica que se había venido dando durante años para explicar el mundo y finalmente para elegir dirigentes, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces aparece, rompe con todo paradigma religioso y pone a la razón, ¿cierto? Como la fuente, ¿sí? Como la razón humana, como la fuente de sabiduría, de acción política, eh, como aquella capaz de dirimir, por ejemplo, aspectos económicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recordemos que este es el llamado siglo de las luces, o sea, efectivamente se abre una nueva estructura mental, una nueva estructura filosófica de pensamiento, ¿no? Que lo va a venir a transformar absolutamente todo. Y con esta idea de la razón entonces se acerca un concepto que nosotros teníamos un poco, o que las naciones o las colonias, ¿cierto?, tenían muy olvidada, que era el concepto de soberanía, ¿ya? Piensen ustedes que a los reyes, ¿sí?, se elegían finalmente por una idea religiosa, prácticamente por una idea divina, ¿sí? Eh, el rey en la tierra era algo así como el elegido de Dios, o venía de una casta que había sido elegida durante años, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay una vertiente religiosa un poco inexplicable en la figura del rey y en el poder que éste tiene, que es absoluto, ¿no? En el caso de la soberanía, entonces,
soberanía, este poder, ¿sí?, se va a traspasar precisamente al pueblo, a la gente, y la razón le va a permitir, ¿cierto?, a este pueblo soberano, entonces buscar nuevas ideas eh, o nuevas formas, ¿sí?, para autogobernarse, ¿ya? Lo que se va a materializar finalmente en el concepto de Estado, ¿sí? ¿Cuál fue la forma de autogobierno? ¿Cuál fue entonces la forma que encontraron los pueblos para gobernarse o cómo o desde qué perspectiva la instalaron? Bueno, desde la perspectiva de la Ilustración, y lo que ellos defendían era esta idea de Estado, ¿ya? El cual se entenderá, ¿cierto?, como una estructura que se divide en tres poderes. Ya no tenemos el poder centralizado en una sola persona y en un solo poder, que lo decide absolutamente todo, sino que vamos a tener tres poderes: el administrativo, el ejecutivo y el judicial, así como lo conocemos ahora, ¿ya? Eh, entonces hay un cambio estructural en este sentido. Ustedes se preguntarán, o cabe preguntarse, ¿cierto?, ¿quiénes son las personas que impulsaron este proceso? ¿Ya? A quienes les convenía, quienes miraron con buenos ojos estas ideas filosóficas y este cambio tan profundo, ¿sí? Cuando pensamos en eso, entonces tendríamos que pensar, ¿quiénes son las personas que les convenía cambiar de sistema político? ¿Qué personas necesitaban hacer un cambio estructural, ya? En la economía de la península o de Europa con las colonias americanas, ¿ya? Bueno, principalmente esas personas fueron los llamados burgueses, ¿sí? Los burgueses. Los burgueses, bueno, se opusieron, ¿sí?, a, a los grupos privilegiados de la época, que eran el clero y la nobleza. ¿Y por qué se opusieron? ¿Por qué se oponían los burgueses al clero y la nobleza? Bueno, porque los burgueses, ¿cierto?, que aparecieron a partir del desarrollo del capitalismo económico, no poseían privilegios de tipo político, ¿ya? Se podría decir que había una exclusión política hacia estos grupos, ¿sí? Ellos no tenían la capacidad de tomar ninguna decisión en este ámbito, eh, que sí tenían los grupos privilegiados, y los grupos privilegiados, vale decir que son el clero y la nobleza que aparecen ahí. Por lo tanto, por eso ellos se oponían a estos dos grupos de acción y proponían reformas muy profundas. Bueno, una de las demandas más importantes, o uno de los postulados que van a defender los burgueses durante esta época, ¿ya? Va a ser la libertad económica en base a una concepción que no era ya el mercantilismo, sino que va a ser el capitalismo. Ellos van a hablar de una libertad económica, de una liberalización de la economía, pero desde una perspectiva capitalista. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán nuevamente ustedes, queridos estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre el mercantilismo y el capitalismo? Pues bien, el mercantilismo es una estructura económica o un sistema económico que busca enriquecer principalmente a las naciones, ¿sí? Entonces, en este caso, si pensamos en España, es España, ¿sí? Lo que le importa a este sistema económico es que España, ¿sí?, se enriquezca. España como país, como nación, ¿sí? Eh, de, mm, la economía está basada principalmente, ¿cierto?, en la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Principalmente oro y plata, y si hay otros metales o piedras preciosas u otros elementos, bueno, mucho mejor, ¿ya? Eh, y a su vez el mercantilismo tenía una participación del Estado muy potente, es decir, eran ellos quienes tomaban las decisiones, el poder centralizado era quien decidía de qué forma y quiénes se enriquecían y cómo se hacía la distribución de bienes, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otra parte, el capitalismo, que es lo que proponen los burgueses, esta libertad económica, tiene una propuesta muy distinta, ¿ya? Es un sistema económico, ¿ya? Pero también es un sistema político, pero también es un sistema social, ¿sí? Eh, en donde las empresas con mayor capital son aquellas que van a tomar el control de la economía, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto modifica bastante la situación, ¿ya?
Em, Ya en el siglo XVIII podríamos decir que con la entrada del capitalismo se va a perder o va a ser el fin, ¿sí? De las ideas mercantilistas, ¿ya? Aparece esta nueva concepción económica para quedarse, ¿ya? Y con ella también aparece el eliminar la esclavitud, ¿ya? Con el capitalismo se fundamenta aquella idea de eliminar la esclavitud, no solo por una cuestión humanista o humanitaria, ¿sí? Sino también porque se propone una idea del trabajo asalariado, ¿sí? Eh, Estas fueron ideas que se fueron desarrollando en Europa y finalmente se fueron expandiendo por el mundo, ¿ya? Eh, Ahora, cuando yo digo que se va a generalizar el trabajo asalariado durante el capitalismo, también estoy tratando de establecer que el capitalismo propone una nueva filosofía, ¿no? Entonces, el que el capitalismo proponga la abolición de la esclavitud, en el fondo, es como que saca un cartelito que diga libertad, ¿sí? Hay una cierta libertad, hay una idea, el capitalismo va a ser portador de libertad, ¿ya? Pero, pero, de todas maneras, termina a través del trabajo asalariado, ¿no? Consagrando igual una suerte de dependencia económica entre la persona que va a cumplir una labor, un trabajo, y entre el empresario, y entre el dueño del capital, y entre el dueño de la estructura de la fábrica, de la empresa o de la actividad económica que fuese, ¿no? O sea, va a existir siempre esa dependencia absoluta, ¿ya? Por otra parte, también el capitalismo, bueno, va a producir ciertas tensiones entre el capitalismo y la democracia, que ahí podríamos entrar en una larga discusión, que no es materia de, en este caso, de esta clase, pero sí podríamos profundizar en aquello, ¿ya? Quizás en otra oportunidad. Bien. Otros hechos muy, muy importantes que van a ser antecedentes externos al proceso independentista, ¿cierto? Son estos dos hitos históricos muy conocidos. Uno, ¿cierto? La eh, Revolución Francesa de 1789, una revolución impulsada principalmente por la burguesía francesa, ¿ya? En contra del rey Luis XVI, que finalmente termina aguillotonado, ¿cierto? En, digamos, algo así como en la plaza pública, eh, una cosa muy fuerte, ¿no? De escuchar. Bueno, la Revolución Francesa lo que hace es impulsada por los burgueses, ¿cierto? Y se genera a partir de las ideas ilustradas. Pero lo más importante que genera esta revolución es la idea de una república, ¿sí? Con esto cae una de las primeras monarquías y se levanta entonces esta nueva concepción política o estructural que va a ser la república, ¿ya? Los estados repúblicas. Por otra parte, tenemos la independencia de Estados Unidos, ¿sí? La independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Que se dio o que se declaró formalmente, se hizo la firma de su declaración el 4 de julio de 1776, ¿ya? ¿Y qué se genera aquí? Se genera un Estado federativo, ¿no? Por eso que se llama Estados Unidos, ¿sí? Es un, son estados federativos que finalmente van a dar o van a concluir la relación política y de dependencia que tenía Estados Unidos con Inglaterra, ¿ya? Se produce finalmente este quiebre, ¿no? Entre estas dos tremendas potencias que Estados Unidos pues, se va a constituir como una de las potencias más importantes. Estas ideas entonces representan en su fuero interno el proceso independentista, el romper con los regímenes monárquicos, la posibilidad de instalar la mirada filosófica de la Ilustración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso es que tienen gran relevancia y van a ser un precedente para América Latina y para los intelectuales de América Latina para instalarlo finalmente acá. O en América completa, en realidad, no hablando de América Latina.
vamos a ver las condiciones internas, es decir, qué ocurría en Chile durante esta época, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hablar principalmente de estos 4 puntos. Por una parte, teníamos, em, teníamos un mercado saturado, ¿sí? Había un descontento respecto había un descontento económico muy profundo producto de esta situación, ¿ya? Las reformas liberales habían saturado, ¿cierto?, el mercado nacional, hasta el punto de dejarlo sin mercado interno. Habían bajado los impuestos, ¿sí? Pero habían subido los impuestos para poder exportar. Hay que pensar también que yo les comentaba que se había instalado las reformas borbónicas en algún minuto en las colonias americanas, y eso lo que generó, ¿cierto?, fue una disminución. El hecho de que las colonias pudieran comercializar entre sí generó una baja importante en los precios de los productos. Tanto así que en el ámbito local, en Chile, los comerciantes comenzaron a quebrar, ¿ya? Entonces, eso mermó mucho la economía y el descontento, por supuesto, se fue expandiendo, fue creciendo y la ansiedad, ¿cierto?, económica se fue haciendo más evidente, ¿ya? Bueno, por otra parte, tenemos ahí la situación especial, ¿no?, que vivían los criollos, una situación de exclusión política, ¿ya? ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, vamos a decir que los criollos son aquellos hijos de españoles nacidos en Chile, ¿ya? Tenemos que en Chile habían españoles, ¿sí? Españoles nacidos en España, valga la redundancia, ¿ya? Ustedes pensarán, pero obvio que los españoles nacieron en España. Sí, obvio que nacieron en España, pero vivían en esta colonia y cuando ellos venían desde España a instalarse en las colonias, se les entregaba algo así como un título de nobleza. Ellos venían con un rol, ¿sí? Tenían un rol político que se los entregaba la corona, tenían derecho a tierras, ¿sí? Tenían derecho a la decisión política, por lo tanto eran seres humanos de mucho prestigio en las colonias, ¿ya? No cualquiera era el gobernador, ¿cierto? No cualquiera era el regidor, no, eran españoles nacidos en España que cumplían esas funciones en América. Entonces, además de tener sus títulos nobiliarios, tenían también el derecho a la tierra, ¿sí? Pensemos que la estructura económica de la época en las colonias, principalmente en Chile, era la hacienda, por lo tanto ser dueño de un extenso trozo de tierra era muy poderoso, y tenían la posibilidad de tomar decisión y postular siempre a cargos públicos, situación que los criollos no podían. Pese a que eran hijos de españoles y que habían nacido en las colonias, ellos perdían ese rol, perdían eh, esa posibilidad, por ejemplo, de postular a un cargo público, no tenían ninguna posibilidad de decidir algo relacionado con el ámbito político, entonces se sentían excluidos, ¿ya? Había una sensación muy fuerte de exclusión hacia este sector de personas, ¿ya? Por otra parte, se había generado ya para la época una identidad local, ¿ya? A partir de la Patria Vieja, con mucha fuerza, a partir de 1810 hasta 1814 aproximadamente, surgió esta idea de identidad local. Y esto principalmente porque, piensen ustedes, que los procesos de independencia no fueron llevados a cabo por las clases populares, ¿ya? Los procesos de independencia fueron llevados a cabo por las clases privilegiadas. Finalmente los criollos, si bien no podían cumplir rol político o no podían postular a cargos públicos, sí podían o sí tenían la oportunidad de viajar, de leer, de instruirse, sí tenían ciertos grados, en cierto grado, o pertenecían en cierto grado a una clase privilegiada. ¿Ya? No así las clases populares, me estoy imaginando a los campesinos, a la gente que trabajaba en la extracción de minerales, etcétera. Los procesos independentistas no tienen que ver con la masa popular, ¿ya? Con el bajo pueblo, por decirlo de alguna manera, sino que tienen que ver con estas
con estas, partes de la sociedad, ¿sí? Con estos sectores de la sociedad que son más bien los privilegiados. Entonces, ¿cómo hacemos parte al resto de la población? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se enrolen en el ejército para pelear por el proceso independentista? ¿Cómo hacemos que el campesino deje de trabajar el arado, deje el rastrillo y la pala para tomar las armas e ir a pelear por el proceso de independencia en Chile? Bueno, eso lo van a lograr generando una identidad local, ¿sí? Generando una apropiación, ¿sí? Identitaria y territorial, finalmente. ¿Ya? ¿Sí? Podríamos decir que ya para estas alturas no había una empatía, ¿no? De ninguna manera con lo que la corona proponía para las colonias. ¿Ya? En algún minuto en las colonias se habló de la política cuando la monarquía instalaba una ley o un sistema político, todos le decían sí, 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 o sea, se acata, sí, ya, mandaron la ley número 1, sí, genial, la ley número 1, tomada la ley número 1, no se cumple la ley, porque eran políticas o leyes que estaban instaladas desde afuera, no tenían ninguna relación con el ámbito local, ¿ya? Por lo tanto, no existía esta empatía, no existía esta congruencia entre lo que la monarquía instalaba para las colonias y lo que las colonias finalmente querían hacer, ¿ya? La identidad local la fueron, ¿cierto?, instalando con mucha fuerza, por ejemplo, con... principalmente con José Miguel Carrera, que fue uno de los que propuso, ¿cierto?, los cambios más profundos, y se instaló, por ejemplo, la primera bandera, ¿sí? Un escudo, me refiero al escudo nacional, ¿cierto? Se instaló la idea de un diario, el diario La Aurora, ¿sí? Entre otros varios elementos que podríamos mencionar. Por ejemplo, Bernardo Higgins creó por primera vez el servicio militar, ¿sí? Para poder congregar finalmente a personas que quisieran pelear por el proceso independentista. ¿Ya? Se generó esta idea de patriotismo nacional, una idea patriota, estoy en Chile, este es mi lugar, etcétera, etcétera. Y para eso se trabajó a través del ejército, ¿cierto? Se comenzó a comprar maquinaria bélica o a arreglar también lo que había, ¿ya? A profundizar en ese tipo de elementos que iban a potenciar esta identidad local. Y por supuesto la difusión de las ideas ilustradas van a ser un elemento fundamental, y esto lo sabemos porque los criollos son quienes traen estas ideas, aquellos quienes habían tenido la oportunidad principalmente de viajar a Inglaterra o de congregarse con otras fuerzas independentistas que se estaban dando en el resto de América, y me estoy refiriendo principalmente a lo que ocurría en el caso venezolano con Simón Bolívar, que había instalado y él hablaba de una independización de América completa, digamos, ¿ya? Entonces había una idea, San Martín también en Argentina, habían instalado una suerte eh, de necesidad americana de independizarse de la corona. Entonces no es que Chile solito, aislado, se quería independizar de España, no. La mayor parte de los países americanos estaba en esa búsqueda, ¿ya? Se estaba instalando aquello. Por lo tanto, las ideas ilustradas no era algo que solo había adquirido Chile, sino que se habían adquirido en América completa. Simón Bolívar, por ejemplo, vivió mucho tiempo en Inglaterra, entonces trajo muchas de esas ideas a su país. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, aquí hay que tener mucho ojo porque este hito que no ocurre en Chile, que no es una causa interna, va a ser un gatillante del proceso independentista chileno. Y me refiero, ¿cierto?, a la abdicación de Fernando VII en 1808. ¿Quién es Fernando VII? El rey de España, ¿ya? ¿Y por qué abdica Fernando VII? Abdica, ¿cierto?, porque avanza Napoleón, ¿cierto?, y se toma el poder.
Esto provoca, ¿cierto?, la caída de Fernando VII en 1808. Y como el rey no está, ¿sí?, el poder va a volver al pueblo, ¿sí? Así comienzan las famosas juntas de gobierno, ¿ya? Como a su vez los consejos de regencia, ¿ya? Que son en el fondo formas de autogobierno, ¿sí? En función del que el rey ya no está, no se puede gobernar, este consejo de regencia creará una nueva constitución, la llamada Constitución de Cádiz de 1812. Que va a establecer ciertas reformas liberales, y ojo con eso porque volvemos a esta idea un poco más transformadora, ¿no? Que estas ideas liberales entonces que nacen, por supuesto, de las ideas ilustradas. Por lo tanto, hay una especie de liberalización en torno a esta constitución, ¿ya? Basado siempre en el Consejo de Regencia, quien la propone, ¿ya? Entonces hay un cambio profundo también en España, producto de la abdicación de Fernando VII. Bien. En 1813, ¿sí?, Bonaparte va a reconocer nuevamente al rey de España, ¿sí? En 1814 entonces vuelve a tomar el ejercicio del poder el rey, se deroga, sacamos la Constitución de Cádiz que habían instalado y se retorna, ¿cierto?, a esta idea absolutista. Mientras tanto, lo que va a ocurrir en América es que las autoridades españolas, que se sentían en algún minuto como tan valientes, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros en las colonias mientras en España está quedando la escoba? Sacan a un rey, ponen al Pepe Botella, a José Napoleón Bonaparte, hermano, ¿sí?, de Napoleón, ¿cierto? José Bonaparte queda instalado en España, asumiendo el reinato del país, y mientras eso ocurría, y ocurre la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre con los dirigentes españoles que estaban en las colonias, principalmente en Chile? O sea, se sienten completamente botados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde va la micro? Era la gran pregunta, ¿no? Bueno, esa situación, una vez que vuelve el rey, las autoridades españolas tratan de retomar el poder en las colonias, pero los criollos ya estaban bastante alzados y preparados, por lo tanto comienza una especie de tensión permanente entre estos dos bandos. Me voy a detener solo un segundo. Ya. Esto era algo que no tenía que ocurrir, les pido disculpas, pero estaba sonando un teléfono. Ya. Nos vamos a centrar entonces en este primer periodo, ¿ya? En este primer periodo en donde van a existir estas tensiones, ¿cierto?, entre las instituciones españolas en América, como les decía, las autoridades españolas en América, y lo que estaba ocurriendo principalmente en las colonias, ¿ya? Mientras estaba la escoba en España, hablábamos ahí de la abdicación de Fernando, ¿cierto?, la instalación de una nueva constitución en 1812 en España. Nosotros estábamos en la Patria Vieja, lo que vamos a denominar como un periodo que va entre 1810 y 1814, en donde también se estaba discutiendo la autoridad del rey en las colonias, producto de que lo ponían, no lo ponían, lo sacaban, no lo sacaban, hacían una constitución nueva que había que aceptar, no había que aceptarla, etcétera, etcétera. Mientras ocurría ese desorden, ¿sí?, también en las colonias se comenzó a instalar una suerte de autogobiernos, ¿ya?, que van a permitir reestructurar, ¿cierto?, el sistema político nacional. Bien.
En 1810 se va a constituir un cabildo abierto, ¿ya? Lo cual es muy importante porque es el reflejo de la organización de los vecinos o de las personas de Chile, ¿cierto? En torno, entonces, es muy importante porque es el reflejo de la organización de los vecinos, les decía, en torno, ¿cierto?, a materias extraordinarias, ¿sí?, que tienen que ver principalmente con lo que ocurría afuera. Y estos cabildos van a tratar de situarse, y estos cabildos van a ser aquellos que van a crear entonces la Junta de Gobierno, ¿sí? La Junta de Gobierno, ¿sí?, compromete de todas maneras su fidelidad al rey de España, ¿ya? Pero, y ojo con esto, va a ser capaz de crear un Congreso Nacional, y eso es muy importante. Si miramos esta estructura, o sea, se llama la generación de un cabildo en 1810, posteriormente se crea una junta de gobierno, que si bien es cierto, esta junta de gobierno compromete la fidelidad con España, pero crea un Congreso Nacional, significa que ya en esta colonia, en Chile, se va a instalar, ¿cierto?, esta suerte eh, de microgobierno, ¿no? Eh, ya tenemos la necesidad política de discutir, ¿sí?, en nuestro territorio lo que ocurre en nuestro territorio, ¿sí? Hay una participación política, ¿ya? Eh, la idea, ¿cierto?, de que se llame a un Congreso Nacional también es muy potente, ¿ya? Deme un ¿ya? Con la idea del Congreso Nacional, finalmente lo que se hace es instalar algo así como un precedente, ¿no?, a lo que va a ser la independencia. Hay finalmente una aceptación al rey, pero la idea detrás de los criollos es avanzar siempre hacia la independencia, o sea, esta idea independentista, ¿ya? La idea no es jurar fidelidad, o sea, ellos juraron fidelidad finalmente como comillas para no generar roces, ¿sí? Pero la idea de que exista este Congreso, esta Junta de Gobierno, etcétera, lo que nos va a permitir es ir nutriéndonos de los elementos políticos que queremos transformar. Es así como lo ven los criollos, ¿ya? Es como una lucha de largo alcance, finalmente. Bien. El Congreso Nacional va a estar constituido por dos bandos, ¿ya? Los realistas y los patriotas, ¿ya? Estos bandos están bastante contrapuestos. Por una parte, ¿cierto?, los realistas van a seguir prometiendo o comprometiendo su fidelidad absoluta al rey de España, ¿ya? Y a todas las instituciones que España representa en las colonias y principalmente en Chile, ¿ya? Y por otro lado, son aquellos que no quieren soltar a los españoles como nuestros dirigentes absolutos. Y por otro lado tenemos a los patriotas, ¿ya? Que aquí podemos ver la figura de José Miguel Carrera, pero de este bando también es Bernardo Higgins, por ejemplo, ¿cierto? Martínez de Rosa, ¿sí? Patriotas, ¿ya? ¿Y qué buscan los patriotas? Eh, bueno, ellos creen absolutamente que la soberanía debe volver al pueblo, ¿sí?, que se deben crear nuevas instituciones, ¿sí?, propias de esta localidad, de este sector, y también podríamos decir que vamos a encontrarnos aquí con dos tipos de patriotas. Por un lado, los exaltados, de la que forma parte José Miguel Carrera, y por otro lado, los moderados, que podríamos decir que es el bando de O'Higgins, ¿ya? Como para que ustedes se hagan una idea de qué sector era cada uno, porque son de las figuras más importantes que vamos a tener dentro del proceso independentista, o por lo menos los personajes más conocidos, ¿ya?
Ya verán ustedes que hay otros personajes muy relevantes. Bien, cuando se llaman las elecciones del Congreso Nacional, los patriotas van a estar dirigidos por Juan Martínez de Rosas. Este señor de Concepción, ojo, ¿ya? Que no tenía ningún privilegio y que los buscaba, podríamos ver la figura en detención después de Juan Martínez de Rosa para que lo conozcan. Hay una estatua en el Parque Ecuador de este señor, en Concepción, así que si los que tienen la posibilidad de viajar, o si algún día tenemos la oportunidad de venir a hacer como un viaje histórico a esta zona, van a poder ver la importancia de la figura de este hombre, ¿ya? Entonces el Congreso Nacional va a estar encabezado finalmente por Juan Martínez de Rosa. ¿Y qué va a ocurrir? Que los realistas van a generar una especie de asalto el día de la elección en el Congreso, ¿ya? Este asalto, esta idea de aparecerse con bombos y platillos a romper lo que se estaba realizando, era con la idea, ¿cierto?, de impedir las elecciones del Congreso, ¿ya? Bueno, esto no ocurrió, finalmente la elección se realizó de todas maneras, ¿ya? Y se va a construir el Congreso Nacional entonces el 4 de julio de 1811. La mayoría de las personas que participaron, perdón, me faltó decirles que este asalto que se hizo cuando se hizo la elección del Congreso fue el llamado Motín de Figueroa. ¿Por qué? Porque fue impulsado por los realistas, por este otro sector que vivía en Chile, impulsado por los realistas y principalmente en la figura de Tomás de Figueroa, que era uno de los realistas más vehementes, ¿no? Y que tenía esta lucha, este roce constante con los patriotas. Cuando se crea finalmente el Congreso Nacional el 4 de julio de 1811, vamos a tener que la mayoría de los patriotas que participan son patriotas moderados, se realizan reformas sutiles, ¿sí? Porque no es que ellos quisieran cambiar todo un suacatech, ¿no? Sino que fueron haciendo modificaciones de a poco, para no molestar, para no generar roce, ¿sí? Entonces, generaron una cierta resistencia con los patriotas exaltados, que querían vivenciar este proceso independentista de manera más acelerada, ¿ya? Que finalmente fue lo que hizo, o fue lo que encabezó José Miguel Carrera. Bien, cuando hablamos de la figura de José Miguel Carrera, podríamos hacer una clase de este señor solo para hablar de él, ¿ya? Bueno, porque José Miguel Carrera, como les decía, era de los patriotas exaltados, era el impulsor, ¿no?, de una política independentista un poco más dura, un poco más transgresora, ¿ya? Tanto así que irrumpió en el Congreso, ¿sí? Generando un golpe de Estado, ¿ya? Cuando José Miguel Carrera instala este golpe de Estado y encabeza finalmente el Congreso Nacional, va a generar reformas que son transformadoras y que también apuntan hacia la identidad local, de lo que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, crea el Instituto Nacional. ¿Qué es el Instituto Nacional? Es hasta hoy día uno de los establecimientos educacionales más importantes y emblemáticos de Chile. Lamentablemente, últimamente, incluso han bombardeado con bombas lacrimógenas a sus estudiantes, ¿ya? Habría que ver cuál es la lógica detrás de eso, porque el Instituto Nacional fue creado como un instituto, ¿ya?, para hombres, ¿sí? Eh, que les permitiera un desarrollo intelectual a otro nivel. Pensemos que muchos presidentes de Chile han sido estudiantes del Instituto Nacional, ¿ya? Por recordar a uno, quizás el más cercano, el señor Ricardo Lagos, ¿ya? Pero así podríamos ver una historia de políticos, presidentes y personas importantes que han salido precisamente de esta institución. También creó la Biblioteca Nacional, ¿ya? En el fondo, ¿para qué nos sirve una biblioteca? ¿Por qué es tan importante? Porque una biblioteca nos permite
en ese tiempo que no había un computador, que no había internet, que no tenían Google, ¿cierto? ¿Qué me va a permitir una biblioteca? Me va a permitir acercar el conocimiento al resto de la población, a aquellos quizás que no habían podido viajar a Europa, que no habían podido viajar a Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se crea el Instituto Nacional y se crea la Biblioteca Nacional, ¿ya? Dos instituciones muy importantes para el desarrollo del conocimiento intelectual, ¿sí? Se instaura una política eh, muy, muy interesante también, que es la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir la libertad de vientre? Recuerden que hace un minuto atrás vimos que eh, con las ideas ilustradas y con el desarrollo del capitalismo, se proponía la abolición de la esclavitud. Pues bien, en Chile esa fue una política muy instaurada por José Miguel Carrera y que es una política profunda y transformadora. Se podría decir que Chile fue uno de los primeros países que más avanzó en esa materia, ¿ya? Eh, y propuso esta libertad de vientre en primera instancia, que lo que quería decir era que los hijos nacidos de esclavos serían libres en Chile. Pensemos que antes, cuando los esclavos, ¿sí? Una pareja de esclavos tenía hijos, ese hijo nacía esclavo, ¿sí? En este caso lo que hace José Miguel Carrera entonces es deshacernos de esta ley, ¿sí? Y transformar a ese niño en una persona libre, ¿ya? Chile llega en un minuto incluso a instaurar, ¿cierto?, la libertad absoluta de los esclavos en el país. Bueno, se genera la primera bandera y el primer escudo nacional durante la Patria Vieja. A lo mejor podrían buscar ustedes cuál era esa bandera, la bandera de la Patria Vieja, que por lo demás era muy bonita. Y se genera también el primer diario nacional, o sea, un diario, podríamos decir, alternativo a la prensa que había en el minuto. Entonces, se genera una suerte de identidad nacional durante esta época. Ahí vemos, yo les puse aquí la ley de la abolición de la esclavitud, 24 de julio de 1823. ¿Por qué? Porque pasamos de la libertad de vientre y se fue avanzando en esta política que se instalaba para los esclavos, hasta llegar a la política del 24 de julio de 1823, que dice, la igualdad ante la ley en Chile, la igualdad ante la ley. Dice, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Y con esa declaración que se hizo el 24 de julio, Chile va a ser el precursor de una política transformadora eh, a nivel americano, ¿sí? Es el primer país precursor de esta política. También les podría decir que durante los procesos independentistas y las guerras de la independencia, las distintas batallas que se libraron contra las fuerzas españolas, eh, Bernardo Higgins enroló en el ejército chileno a muchos esclavos, ¿ya? Pero estas personas ya no eran consideradas esclavos. Una vez que iban a terminar de pelear por el proceso independentista, esas personas eran declaradas libres, ¿ya? Para que ustedes también lo consideren. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿qué ocurre a propósito del golpe de Estado que mencionábamos cuando José Miguel Carrera se toma el poder? Entonces, bueno, ahí los realistas como que empezaron a tiritar un poco las cañuelas, ¿no? Y decidieron hacer una avanzada, ¿sí?, de resistencia, ¿ya? Eh, una avanzada de resistencia por parte de los realistas y el virrey del Perú. En 1813, entonces, Fernando Abascal manda a tropas, ¿cierto?, para frenar el avance, digamos, de las ideas independentistas impulsadas por José Miguel Carrera, en este caso, que era este patriota exaltado.
Entonces hay un primer avance, este avance se frena, pero después viene un segundo avance con Gabino Gancia, en donde finalmente se termina tomando preso a José Miguel Carrera, ¿ya? Eso significó que Bernardo Higgins quedara a la cabeza del Congreso Nacional, y Bernardo Higgins, como era un patriota moderado, entonces retoma, ¿sí?, esta política del bajo perfil, ¿no?, de ir más lento, de ir más despacio, de ser menos confrontacionales, y termina firmando, ¿cierto?, un famoso tratado, el llamado Tratado del Ircay de 1814, en donde O'Higgins devuelve de alguna medida la lealtad al rey, porque firma ahí en ese tratado, en el Tratado del Ircay, la lealtad al rey, ¿ya? Yo no sé cómo hizo, pero José Miguel Carrera, o sí, sí sé, pero se los voy a contar más adelante. José Miguel Carrera logra finalmente deshacerse, ¿cierto?, de su apremio, de esta detención, y termina uniéndose posteriormente a las fuerzas de O'Higgins, ¿ya? Bueno, esto es lo que les decía, cuando este señor Bernardo Higgins, el llamado Colorín, ¿cierto?, eh, algunos les decían el guacho también, lamentablemente, firma el Tratado del Ircay de 1814 y compromete su lealtad al rey, ¿ya?, posterior al golpe de Estado de José Miguel Carrera. Bueno, como les decía, durante la Patria Vieja va a ocurrir, ¿cierto?, que finalmente O'Higgins y José Miguel Carrera se ven unidos para librar una batalla, pero antes de esa batalla ya se habían librado otras, como por ejemplo la batalla de Hierbas Buenas, que fue posterior al apresamiento de José Miguel Carrera, y en donde salió victorioso a España. Después hubo otra batalla, el llamado Sitio de Chillán, en donde la victoria se la llevan los patriotas, ¿ya?, lo que va a significar un repliegue de los españoles hacia Concepción, precisamente hacia la octava región, y comandado por el general Mariano Osorio, ¿ya? Este era un hombre, un general muy avesado, yo diría que era algo así como un hombre de 1000 batallas, ¿ya? Entonces era de temer, ¿sí? Posterior, ¿cierto?, a este repliegue que generan las bandas realistas comienzan a avanzar, ¿ya?, hasta llegar a Rancagua, donde se libra una de las batallas más poderosas, ¿sí?, de la Patria Vieja, ¿ya?, y en donde quedan unidos Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. Esta batalla se libró en 1814 y la conocemos también como el desastre de Rancagua. ¿Por qué será? Bueno, es porque finalmente los patriotas pierden, ¿sí?, pierden la batalla, y las tropas españolas van a avanzar hacia la ciudad de Santiago, ¿ya? Y se van a tomar la ciudad de Santiago. Con esta batalla se da fin o termina una primera etapa del proceso independentista, la etapa que nosotros llamamos la Patria Vieja, ¿ya? Y va a comenzar una nueva etapa, ¿ya?, que se llama la Reconquista. ¿Por qué? Porque entonces, con este hito en que los españoles vuelven a tomarse la ciudad de Santiago, comienza un proceso entonces de reconquistar la colonia chilena, ¿cierto?, en manos de los españoles. Como ustedes podrán ver, hicimos un recorrido largo por el proceso independentista chileno, pudimos ver algunos elementos, ¿cierto?, de relevancia para nuestro país y para el proceso de independencia en América Latina. Como no pudimos estar en vivo y en directo, la idea es que nosotros hubiésemos podido, o que yo les hubiese podido dejar, ¿cierto?, ciertas inquietudes, ¿ya? Entonces, aquí están las inquietudes. Lo que van a tener que hacer ustedes durante la semana que viene, ahí vamos a poner una fecha, es investigar, ¿cierto?, cuáles son las diferencias entre los sistemas económicos, mercantilista y capitalista. Yo les di ahí una definición bastante somera de cuáles eran las diferencias. A lo mejor ustedes podrían investigar mucho más de lo que ocurría ahí en el siglo XVIII. Van a investigar también y establecer las características económicas de Chile durante el siglo XVIII y XIX, ¿ya?
Yo les dije que durante el siglo XVIII la hacienda era lo que había tomado gran importancia, los cultivos de trigo, pero había que ver por qué estaba tan devastada la economía, ¿ya? Y quiénes estaban a la cabeza. ¿Qué relación tiene la abolición? Número 3. ¿Qué relación tiene la abolición de la esclavitud en Europa y la libertad de vientre en Chile? Bueno, ahí yo les di algunas ideas de lo que había ocurrido en Chile. A lo mejor ustedes pueden investigar un poco más y pueden conocer algunos otros antecedentes que sean interesantes para el periodo. Van a investigar, porque yo solo lo mencioné, ¿cierto? Las siguientes batallas entre realistas y patriotas durante la Patria Vieja. Yo les nombré la batalla de Hierbas Buenas, el sitio de Chillán y el desastre de Rancagua, ¿ya? No tienen tantos antecedentes de quiénes pelearon, cómo se libró la batalla, en qué fecha fue, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos, quiénes fueron los personajes más importantes, etcétera, etcétera, a lo mejor ustedes me pueden contar, podemos discutirlo, para tener mayor conocimiento de este proceso, ¿cierto? Que en el fondo va a llevar a cabo y que nos va a llevar al término de la independencia de Chile. Quedamos para la próxima clase con el proceso de la reconquista, ¿ya? Eso también lo vamos a ver con detención, así como vimos la Patria Vieja. Espero que les haya quedado claro, por favor, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier situación, ustedes me la pueden comunicar por el correo electrónico, ustedes tienen mi mail. Yo esta clase la voy a compartir a ustedes, a su profesora, para que también los que no tengan acceso a internet lo puedan ver a lo mejor por WhatsApp u otro medio. Les pediría que sigamos manteniendo una buena comunicación. También le quiero dar las gracias a las personas que se incorporaron en la clase fallida, ¿cierto? La clase que no nos funcionó por Zoom. Espero que la medida de lo posible esta explicación les sirva para entender y para tener los conocimientos necesarios. La idea principal es que nos mantengamos conectados, que nos mantengamos en permanente diálogo, ¿ya? Yo sé que las redes online, la vía es por internet, lamentablemente esa es la vía que tenemos. También sé que hay personas que tienen restricciones, que no tienen acceso y que por lo demás el internet está muy lento, ha tenido muchas dificultades a nivel mundial, así que vamos a tener que acostumbrarnos a estas vicisitudes, mantenernos flexibles, mantenernos comunicados, eh, vibrar en lo positivo, que eso es muy importante. Y nada, pues, queridos estudiantes y queridas estudiantes, nos vemos para la próxima clase, que les vaya muy bien, les dejo un abrazo y sean pacientes porque tenemos para rato. Pero nos vemos pronto. Chao, chao.